Bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy tenemos a un invitado muy especial al que conoceréis si seguís nuestro programa Todas las historias del mundo, pero antes de conocerle voy a presentaros a mi compañero hoy, Esteban Novillo. Bienvenido. ¿Qué tal, Teresa? Pues sí, como dices, estamos acostumbrados a ver a nuestro invitado de hoy en Todas las historias del mundo, además, bueno, con música, con temas de plagios, que bueno, ya si decimos esto igual alguien ya sabe de quién hablamos, pero vamos a presentar al invitado. Sí, porque hoy no nos viene a hablar de plagios, sino que nos viene a hablar de él, que esperemos que no sea un plagiador. Así que está con nosotros Miquel Barça, representante de artistas, que también en eso vamos a hablar de música, promotor y coleccionista. Entre otras cosas. Entre otras cosas, Peores, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos destacar de esa parte del coleccionista? Bueno, como coleccionista, la verdad es que aparte de mi hobby principal, en genérico, soy un coleccionista acérrimo de vinilos, sobre todo. Pues ahora está muy de moda, además. Pues sí, lamentablemente hubo un momento en que estuvo medio perdido, a final de los 80, 90, y ahora se ha recuperado. Estamos en un mercado, se calcula entre un 23-26% del mercado de la totalidad de ventas de discos, y lo cual creemos que es una gran cuota de mercado, ¿no?, que hemos recuperado con el vinilo. Claro. Y de hecho, bueno, me sorprendía porque vas a tiendas de música que a lo mejor, bueno, no tenían vinilos, y ahora ves que hay varios pasillos de vinilos, que a mí me sorprendió el otro día entrando en una de ellas diciendo, bueno, ¿qué cantidad de vinilos se están vendiendo? Sí, no solo para la gente ya más mayor, digamos, que vinimos de los años 50, 60, 70, 80, que había mucho vinilo, sino ahora para parte de las nuevas generaciones, ¿no?, que muchos chicos y chicas, como diferenciación de la vulgaridad o de la normalidad, dicen, no, es que yo escucho vinilo, yo, en fin, como un cierto toque de clase, ¿no? Sí. También es cierto que si te fijas en los últimos telefilms y en las últimas películas, todo el mundo ya, todos los directores ponen, cuando en algún momento destacan alguna imagen o escena de música, ponen un plato, ¿no?, con un sonido mucho más natural. Es decir, el vinilo es insustituible, no tiene parangón, es el mejor sonido que existe. En este programa siempre hacemos un cuestionario, que no sé si lo sabes, te vamos a hacer un montón de preguntas sobre ti, nos vas a tener que hablar de todo lo que te puedas imaginar. Y voy a empezar con la primera. ¿Siempre quisiste ser representante y promotor musical o cómo llegaste a esa etapa? Por mi hobby, precisamente por medio del coleccionismo. No, mi profesión, yo empezaba y iba hacia, y estudié en la Cámara de Comercio de Madrid, todavía no era la universidad, dibujo publicitario. De ahí pasé a Bellas Artes y seguí por esa vía, e hice varias exposiciones como pintor y tuve cierto éxito, pero mi hobby era la música, y con el primer dinerillo que junté, monté una tienda de discos para forma de hacerme independiente, y a partir de ahí el salto siguiente era fácil, puesto que soy un gran loco de los grupos, pues era entonces iba a Londres cada 15 días a buscar vinilos no editados en España, que la censura entonces estaba en pleno apogeo, y empecé a conocer artistas y a conocer a gente. Conocí a Spandau Ballet en sus primeros pinitos, a Lee Remy de Motorhead cuando todavía se acababa de ir de Houndwit. En fin, empecé a conectar con grupos y empecé a hacer mis primeros conciertos en España. Lo uno llevó a lo otro, tuve cierto éxito al principio, luego me arruiné varias veces. Bueno, Pero todos los genios se arruinan, ¿no? Bueno, entonces debe ser muy genio porque y ya ese gusano se me metió, y ya luego empecé a abrir más tiendas de discos y más conciertos, y ya la dinámica me llevó hasta ahora. Entramos un poco a lo que es el cuestionario. Queríamos saber, para ti, ¿cuál es el mejor momento del día? Amanecer, siempre me gusta, aunque la noche como despedida, y si llego hasta el amanecer también. Antes llegaba con más facilidad. Antes los juntabas, ¿no? Directamente. Sí, ya salía muy tarde, ya realmente salía a cenar hacia la medianoche. Nos hablabas de que ibas cada 15 días a Londres, has dicho, ¿no? ¿Cuál Sí. sería tu rincón favorito del mundo? ¿Londres o No, Madrid. Madrid? Sí, he vivido en varios lugares del mundo, la última época 9 años en Buenos Aires, gran ciudad, por cierto, y a la que adoro, pero Madrid estoy enamorado, ¿no?, de Madrid. Yo cuando llegué del País Vasco, entonces estaba viviendo en el País Vasco, a Madrid, y descubrí Madrid ya con 18, 19 años, yo dije, esta es mi ciudad. Que el País Vasco, y entonces, ¿de qué equipo de fútbol eres? De la Real Sociedad. Es la Real.
Esteban es del Real Bueno, Oviedo. Y el Real Oviedo también. Los dos al son norte, reales, un poco- pero están un poco diferentes. Bueno, cuéntanos, porque has conocido muchas partes del mundo, pero ¿cuál sería el lugar al que tú te irías de vacaciones? Si tuvieses que elegir uno, decir Muchos, este próximo verano, muchísimos, ¿eh? y si nos quedamos con uno, Bueno, pues las Islas Fiji. Joder, no has apuntado mal, ¿no? No, ya las conozco y no me importa. Ah, has estado ya antes. Sí, sí, pero por eso repetiría. y en cuanto a música, porque bueno, has tratado con todo tipo de artistas, pero en tus viajes, qué música tienes? No sé si de alguno de estos artistas, o bueno, ¿cuál puede ser la que más te acompañe? Siempre, normalmente conmigo llevo algunas canciones de los Kings, que es mi grupo favorito, Ray y Dave Davis, y luego me gusta mucho Thin Lizzy, Phil Lynott, escucho ya mucho más variación. Y me gusta mucho la música americana, Víctor Jara, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, o sea, creo que en América tenemos grandes talentos, hemos tenido grandes talentos y debemos reivindicar una canción en español. Has trabajado con muchos artistas, sobre todo hablábamos que ahora internacionales, entre ellos podríamos decir Tina Turner, Sofía Loren, nombres muy conocidos. De todos estos artistas, ¿cuál te ha sorprendido más en el trato de tú a tú? Sin duda, por el tiempo que estuvimos juntos, hasta que lamentablemente falleció, Donna Summer, y ahora con el artista que más estoy viajando, acabo de llegar de su último concierto en Valparaíso, en Chile, la semana pasada, y hemos estado en Perú, en Chile, es con Nicola Di Bari, ¿no? Es evidentemente uno de los más grandes artistas que he tenido el placer de trabajar. A mí bueno, es que le estaba dando la vuelta a todo el tema de los vinilos, porque bueno, ya hemos dicho y ya hemos visto que además los defiendes. Si yo, por ejemplo, voy a una de estas tiendas que te hablaba y me compro un tocadiscos, ¿se puede comparar, digamos, los vinilos que se están sacando ahora con el sonido de antes, o hay una diferencia? Porque yo tenía curiosidad de decir, bueno, yo recuerdo que teníamos uno hace tiempo en casa, un tocadiscos antiguo. ¿Pongo el tocadiscos antiguo o me puedo comprar uno de los que están fabricando actualmente? Son lo mismo, sí. Pueden, Sí. Hombre, cuanto más dinero estés dispuesto a invertir, es decir, en alta fidelidad casi no hay límite, ¿eh? Sí. O sea, casi no hay límite. Es decir, un equipo puede pasar de 1.000 euros normal o incluso menos, un equipo normal, que ya es audible, a 30.000. Es que en alta fidelidad Claro. es tremendo el gasto que te puedes meter. Pero si para meterte en líos, te diré lo que hacemos los coleccionistas más antiguos como yo. Yo tengo dos equipos. Uno en el que escucho los vinilos más antiguos y peor tratados por el paso del tiempo, que tienen alguna raya o que tienen esa cosa que suena ahí al fondo del todo, pero que a la vez le da vida. Y luego tienes un equipo más nuevo, más novedoso, para los vinilos que están en mucho mejor estado, o seminuevos o nuevos. Entonces, de esta forma no te cargas la aguja de y este soporta mejor el sonido, el mono sobre todo, de los muy antiguos vinilos. Eso sería el truco para hacer, pero no hay por qué gastar una gran fortuna, hay equipos que suenan muy bien. Antes nos comentabas que tenías una tienda de discos, además era una de las más importantes de nuestro país en su tiempo, ¿no? Ahora ya desgraciadamente las tiendas de discos no tienen tanto tirón, ¿no? Pues no, hoy la venta online, como bien sabéis, vosotros que sois más jóvenes además, es la que en este momento predomina. Hay 3 o 4 plataformas que se están llevando casi el 90% de todas las ventas, y las tiendas pues han caído casi en desuso. Están más como captación, es decir, es muy bueno tener una tienda para la compra-venta, es decir, para que tú vengas con tus viejos vinilos y me vendas o me cambies, ¿no? Es más en esa idea, pero ya la venta online yo diría que es el 90% de las ventas. Y nos podrías decir, porque bueno, estamos hablando de música, también de coleccionismo y demás, pero si vamos a tu infancia, algún libro, algún juego o algo que recuerdes con especial cariño de tu infancia. Pues sí, hombre, juegos muchos, pero entonces, claro, es que yo soy muy antiguo ya, como se dice ahora. Pero claro, los juegos de entonces no eran nada mecanizados, y menos para los que no teníamos mucho dinero. Jugábamos bueno, pues, sobre todo yo vivía en una zona de montaña y entonces el esquí era
la verdad es que el invierno era nuestra época fantástica porque todo el mundo esquiaba, o el famoso trineo para tirarte, etcétera. Y luego en verano, pues ya, bueno, aparte del fútbol, ¿no? Y jugabas con el aro, con la bicicleta, en fin. Entonces eran juegos muy entretenidos, ¿no? Y mucho más sociables que incluso el ahora estar con un aparatito. Y en cuanto a la televisión, si nos vamos a la televisión o a las películas, que también conoces a muchos autores de bandas sonoras, ¿podrías decir una película o una que precisamente por su banda sonora te guste más? Hombre, claro, yo creo que todo el mundo que haya visto Saturday Night Fever o Fiebre del Sábado Noche, yo creo que es una banda sonora casi inimaginable. Anterior estaba Midnight Cowboy, Cowboy de Medianoche, Dusty Hoffman y John Boyd con la música de Nilsson. No, en fin, hay bandas sonoras, Gris mismo, no, sin ningún pudor, hay que decir Cry Baby, o sea, en fin, la verdad es que el cine está lleno de grandes momentos de bandas sonoras y en el fondo esas bandas sonoras forman parte de nuestras vidas, ¿no? Y además son bandas sonoras que a pesar del tiempo han trascendido hasta hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de pequeña en el colegio estábamos todo el día bailando You're the Wonder I Want de Chris, o sea que estábamos allí igual que si fuera el día en el que se estrenó. Sí, sí, claro que sí, ¿no? O sea, yo opino que ese tipo de bandas sonoras nos han acompañado durante tanto tiempo, que son distintas a las bandas sonoras primigenias, en donde todo eran grandes orquestas y donde la gente no se aprendía el tema. Claro. Excepto cuando ya empezaron, ya en los años 50 y un poquito antes, a poner ya canciones específicas que bien cantaba o Doris Day o Frank Sinatra o tal, en canciones, en películas muy determinadas, y ya sí había temas que extraías de la banda sonora. Todo esto se lleva al límite en los años 70 y ya se crean temas ad hoc para las películas, ¿no? Y los Bee Gees son el gran triunfo, evidentemente, de todo este tipo ya de banda sonora. A mí me gustaría ahora pasar, digamos, al tema de la comida y que nos hablaras un poco además con todo lo que has viajado y demás, si nos pudieses decir cuál es tu plato favorito. Es decir, ahora estamos en un restaurante y si pudieses pedir el plato que quisieras, ¿qué pedirías? Merluza. La merluza allá por donde voy y la verdad es un placer. Acabo de venir de Chile y la hacen muy bien, esa merluza negra absolutamente impresionante, la merluza austral que ellos llaman, que es enorme y que es negra, y acabo de comer todos los días casi comiendo merluza, menos en Perú. Perú tiene una gran cocina, Perú es el gran manjar de todo lo que es la comida en toda América del Sur, ¿no? Y la verdad es que Perú es un placer, pero Chile, pescado principalmente. ¿Y se te da bien cocinar a ti? Sí. ¿Sí? Tengo una serie de platos, 20 o 30, que la verdad es que tienen cierto nivel. ¿Y de todos ellos, el estrella cuál es? ¿Con el que triunfa siempre? Los huevos fritos, claro. Ah, bueno, eso además con unas buenas patatas fritas, ¿no? Sí, sí, además ha habido, y aunque no voy a decir el nombre aquí, gente importante que hoy está en televisión que me ha copiado la fórmula de hacerlo. Ah, es que no hay que dar los secretos. Estoy totalmente de Como acuerdo. la Coca-Cola, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero yo tenía el vicio para cocinar para ciertos amigos que nos intercambiábamos. Delante de ellos a lo mejor o no. Delante de ellos a lo mejor has cocinado y lo han visto. Sí. Y entonces hacer un huevo frito es muy complicado, ¿eh? Hacer un huevo frito bien. Hay gente que no usa ni aceite y hay gente que lo hace en microondas. Deberían de estar detenidos por ley. ¿Y escalfado no te gusta? No. El huevo frito, el huevo frito. Ah, no. El huevo frito, digo cuál es mi fórmula. Si la quieres decir, yo no te la quería copiar, pero los Nos va a espectadores sorprender pueden Ya está, ya estoy muy sorprenderse. mayor. Ya la ha copiado mucha gente, ¿no? Mis ratos de vanidad ya están pasados. Mira, hay que separar la clara del huevo, de la yema. A la yema hay que quitarle la galladura, esa cosa pequeñita Eso no lo que hace une. nadie, Ya yo lo creo. sé. Luego, a la clara hay que partirla, porque si no es muy compacta. Todo el mundo sabemos, muy gelatinosa, muy Sí. compacta. Entonces, con el aceite totalmente hirviendo y con mucho aceite, se echa la clara. ¿Qué va a hacer la clara? Al estar partida, ¡fua!, va a inundar toda la sartén. Le das la vuelta cuando ya está frito y cuando ya está bien frito le pones las yemas de encima. Le echas un poquito de aceite y lo sacas. La clara está crujentita y lo otro para untar. ¡Guau! Ya, Inimitable. ¿A ti te gusta con puntilla o no? Claro, claro. por Con eso digo. puntilla, es que a mí la puntilla Guau, no... Ah, Ahí los tendríamos tienes que que ver. probar, los tienes que probar. Diferente la puntilla que Los haces tú tienes que que la... probar.
Y si hablamos de, en vez de cocina, bueno, en general de tarea doméstica, pero ¿cuál sería la que intentas evitar? Bueno, cocina ya nos has dicho que te desenvuelves bien, pero Planchar. Planchar. Fregar no me importa. Lo dice todo el mundo, Sí, planchar. planchar suele ser lo que en este Planchar. programa... Fregar no me importa, lavar no me importa, no, esto lo hago además habitualmente, pasar la aspiradora, no, pero planchar lo llevo fatal. Sí, Es que no sé, debería aprender. pues yo la verdad es que lo llevo muy mal Tengo también, cierta ¿eh? ilusión ahora porque han inventado unos aparatos que pones las cosas en una percha y las pasas y parece que No funciona. estoy muy convencida yo de eso, Habrá que pero probarlo, porque Yo si espero no... autoconvencerme a ver si así aprendo. hay un truco que está muy bien, que es que lo estiras muy bien para cuando se seque y hay veces que se queda tal cual en la percha, si Bueno, lo pones en una percha, Ese lo hago, pero tú sabes que hay telas y telas, entonces hay hay algunas que algunas es imposible. que no hay forma. no hay forma, no. Y hablamos ahora también, bueno, de coleccionismo. Me gustaría que nos dijeses, bueno, cosas realmente curiosas que puedas tener entre tu colección. Bueno, decías de películas, de bueno, un montón de cosas, pero algunos objetos de valor que digas, bueno, estos especialmente los tengo guardados o los tengo en un sitio especial por lo que significan. Pues sí, tengo varias cosas, lógicamente, a lo largo de mis años he ido acumulando. He vendido algunas ya también, porque, como te digo, había un momento que adquirí tanta cantidad de cosas que la verdad es que parecía más un amontonador que un coleccionista, y me deshice de algunas cosas. Pero sí, tengo la cinta original de la primera película de Madonna, A Certain Sacrifice, también es una película que está inédita en España. Tengo un disco de oro de los Cure, Disintegration, que también me parece, es bastante valorado y es una pieza muy importante. Fotos originales de los Beatles, en fin, más de 1500 discos solo de un grupo, de los Kings. ¿Qué pasa? Así que bueno, sí, tengo algunas cosas y bueno, fotogramas originales de la película porno de Marilyn Monroe. Eso quería yo que habláramos. Ah, mírala. No por gusto propio, pero esto lo hemos hablado antes de entrar al estudio, que además la vendiste y sí se vendieron un montón de copias, ¿no? Pues sí, esto con la desaparecida últimamente, hace poquito, por desgracia, en la revista Interview, una vez que salió y se popularizó, que yo tenía una copia de esa película, que es la primera película que hizo Marilyn Monroe como protagonista y que era una película pornográfica, bueno, pues sí, vendimos con Interview más de 600.000 copias. Seguro que muchos televidentes que nos están escuchando y viendo, seguro tienen alguna copia por su casa. Hombre, es que 600.000, bueno, ya lo decía Teresa, En una semana, sí. es una barbaridad. Sí. En una semana. En una semana se vendieron todas. No sobró ni... Y que eran 600.000 la tirada que había Sí, justo de lo que copias, ¿no? calculamos nosotros, lo calculó la revista, y la verdad es que nos quedamos cortos. ¿Y no os planteasteis hacer una ronda más, como cuando hacen las editoriales con los libros? Pues supongo que la revista se lo planteó en algún momento, pero ya los derechos de edición no les compensaba, porque ya las cantidades eran menores. Claro. Pero ahí sí que Se armó una buena, ¿eh? hubo críticas, ¿no? Ahí había un poco de todo, gente Pues sí, muy los contenta y fans gente... no se lo tomaron muy bien, algunos me insultaban. Y bueno, y tuvimos incluso amenazas de denuncia por parte de la Fundación de Marilyn Monroe y de los vigilantes de su herencia, que son varios familiares. Y la verdad es que, bueno, pues, pero todo aquello no había posibilidad de que prosperara, porque es tan evidente que es Marilyn Monroe, aunque los fans se negaban a admitirlo. ¿Y qué te mandaban, cartas o...? Bueno, entonces ¿Cómo sobre todo se- llamadas por teléfono, ¿no? Porque entonces yo era bastante popular en aquel momento por los temas de los conciertos y de Claro. todas las cosas que hacía, y la gente me conocía bastante. Entonces, bueno, pues sí, me llamaban. El uno al otro se iban pasando los teléfonos. La verdad es que hubo un momento que tuve que cambiar casi un teléfono, Sí, durante porque 15 días. decimos las redes sociales, pero esto se lleva haciendo toda la vida. Yo lo creo de que antes era criticar. peor porque te ¿Peor? llamaban más, te espetaban más directamente. Hoy te lo hacen un poquito casi más a traición, ¿no? Claro, hoy tienes Te la ponen barrera un de Twitter, Internet. un Instagram o un Facebook, pues este tipo tal, cuenta tonterías o dice tonterías. Sí, o pero no no me te lo llaman creo. para decirte que Pero estás entonces te haciendo. llamaban, Claro. te llamaban, sí. O sea que como los futbolistas que se tienen que cambiar de teléfono de móvil, tú estabas con el cambio de... Pues sí, con el tema de Marilyn Monroe, sí. La verdad que hubo un momento duro. Pero luego, principalmente, yo creo que se ganó la batalla en el sentido de que la gente fue admitiendo, según se vio la película, de que evidentemente las pruebas eran claras, Claro. que era Marilyn Monroe. No la Marilyn Monroe que la gente conoce, que ya es una Marilyn Monroe adulterada, si se me permite, porque estaba muy operada, pero sí la Marilyn Monroe del inicio, cuando hacía solo anuncios de
publicitarios, y que en este momento es cuando le ofrecen hacer la película. Y seguimos con el cuestionario porque tenemos alguna pregunta también pendiente. Igual que pendiente te quería preguntar, bueno, si hay alguna tarea o disciplina que siempre te hubiese gustado hacer. Hay mucha gente que dice, bueno, tocar el piano, tocar la guitarra, bueno, ¿hay alguna de estas disciplinas que a ti te hubiera gustado hacer y que por una cosa o por otra no hayas hecho? Pues aunque no te parezca cierto, la disciplina de ser disciplinado. Soy muy poco disciplinado, más bien indisciplinado, muy poco coherente, he dado saltos en mi vida que, la verdad, ni yo entiendo, ni comprendo, hoy visto echando la mirada atrás. Sí, me hubiera gustado ser disciplinado, más que tener una disciplina en concreto. No me ha gustado el deporte casi nunca, excepto cuando es para cambiar el mando. Me gusta mucho el ciclismo, pero desde el sofá, ¿no? Claro. ¿Cuál dirías, porque esta es una que nos gusta mucho preguntar, cuál dirías que es tu filosofía de vida? Una frase a lo mejor que se corresponde a ella. Honestamente, no tengo filosofía de vida. ¿No? No, creo que mi propia vida me ha ido llevando al paso siguiente, y yo no sé qué porcentaje he tenido para decidir si lo daba o no. Creo que ha sido mi propio impulso de vengo de atrás y siempre hacia adelante, ¿no? Y la verdad es que siempre he ido hacia más, hasta que la salud me ha, digamos, frenado de alguna manera, porque bueno, uno ya no tiene los años que se tienen, en fin, cuando uno está en plena actividad, 30, 40, 50, que es otro tema. Y me gustaría también saber de superpoder, si pudieses tener uno, ¿cuál elegirías? ¿Con qué superpoder te quedarías? Bueno, aparte de ser inteligente en general, quiero decir... ¿Eso es un superpoder? Lo primero, Brutal. sí, creo que sí, si eso se le llama un poder, sí, ser súper inteligente, claro. Saber qué hacer y decir y estar en cada momento, yo creo que es primordial para triunfar en la vida. Yo no he sabido estar ni qué decir en cada momento, y a veces me he equivocado bastante. Y dentro de, porque tú has conocido a muchos personajes famosos, algunos a lo mejor, como comentábamos antes, ya han fallecido, ¿a quién resucitarías? De todo el universo, ¿a quién te gustaría resucitar para hablar con él? Bueno, eso de jugar a ser Dios es complicado, pero no sé, creo que a nadie, honestamente. ¿A nadie? Creo que lo que ocurrió. En todo caso, bueno, resucitaría a alguien que me tenga que ver más con mi nivel personal, con mi vida personal, ¿no? Madre, hija, etcétera. Más tirando a familia, Más que, claro. sí, que por lo demás no lo haría. Bueno, es que has conocido a tantos famosos que no Sí. te interesa ya, claro. Ahí estamos. Y si hablamos de, bueno, ya hemos hablado de cine, pero ¿tu película favorita? Una que no te canses de ver y puedas ponerte una y otra vez a ver. Bueno, de hace unos años, Midnight Cowboy, hemos hablado de ella antes, por la banda sonora de Nilsson, Everybody Stalking, una famosa canción, en fin, impresionante. Por cierto, os voy a contar una anécdota. Yo traje a Nilsson a tocar a Marbella una vez y no podía con él, por lo que bebía. Sí, sí, y luego, años después, leí un libro de la secretaria de John Lennon, que escribió un libro, cuando John Lennon produjo el disco de Nilsson, y estaban viviendo en su casa junto con Ringo Starr en casa de John Lennon, y Yoko los echó a los tres. O sea, ¿cómo tendría que ser las noches de Nilsson, John Lennon y Ringo Starr para que Yoko dijera me tenéis harta, fuera de casa los tres? No os quiero ni ver. No, esto es absolutamente cierto. Y bueno, la gente que haya escrito, que haya leído el libro de la secretaria japonesa, la calle japonesa, que también en el open mind de entonces de John Lennon y Yoko Ono tenían los dos, y que bueno, esa es una anécdota. Yo tuve años después a Nilsson en Marbella y lo entendí todo. Y dentro de esto, así días raros, ¿cuál dirías que es el día más raro de tu vida que has tenido? Seguro que con alguno de estos personajes que has conocido algo Sí. raro ha pasado. Pues mira, en Bilbao, en un concierto con los Stranglers, un grupo punk de la época muy importante. Ya el nombre da un poco así. Sí, bueno, todavía siguen, todavía están por ahí, con los Stranglers y con un grupo que se llamaba Crater, y se pelearon. Los gorilas que venían con los Stranglers pegaron al grupo español, estos se fueron a la comisaría, bueno, total, que el perjudicado fui yo, porque el grupo inglés
creyendo que los iba a detener la policía española, cogieron el vuelo y se largaron y me dejaron colgado en medio de la gira. Eso fue una cosa alucinante. Te dejaron colgado. No, claro, era muy difícil de reaccionar. Madre mía, eso sí que es un día raro, Sí. ¿no? Podríamos No, decir. y una anécdota para decir, ¿y ahora aquí qué hago yo? Pues ya ves, devolver el dinero, porque el concierto me parece que siguiente, que era en Barcelona, pues tener que devolver el dinero, dar un montón de explicaciones y evidentemente quedar mal con parte del público y de la prensa. Y luego también te quería preguntar, porque estamos hablando de lo más raro, pero algo que sea lo más bonito que han hecho por ti. Yo supongo que todo el mundo que ha estado conmigo en un momento determinado en mi vida, sobre todo las mujeres, quitando, no vamos a hablar ahora de las mamás y todo eso, porque claro, entonces ahí juegan con mucha ventaja, las mamás juegan siempre con ventaja en esto. Pues sí, yo creo que aguantarme porque he llevado una vida muy alocada, he llevado una vida muy apresurada, diría yo, y que en algunos momentos parecía que no iba a ninguna parte, ¿no? Y entonces creo que todas mis parejas aguantaron y han aguantado hasta el máximo posible. Y si le preguntásemos a todas ellas, nos podrían decir, y te lo preguntamos a ti, ¿cuál es tu mayor defecto? ¿Coincidirían? La incoherencia. Sí, por momentos soy incoherente, por momentos parece que vago en la nada, y luego esa falta de disciplina que hemos hablado antes me lleva a hacer las cosas en el último momento y al límite absoluto. Es como pagar la seguridad social, ¿no? En el último día, en el último momento y a la última hora. Entonces, ¿cómo podríamos, porque ya vamos a cerrar la entrevista, con qué frase terminarías describiéndote a ti mismo? ¿Con esto que acabas de decir o con Pues qué? sí, creo que bastante bien. A lo largo de los años mi vanidad se ha ido desvaneciendo, ya no la tengo, y hoy para mí todo lo que hago es casi ya más un placer, y eso evita que no cometa los errores de los que hemos hablado antes, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Miquel Barça, representante y promotor y coleccionista también, como hemos podido comprobar, por estar con nosotros hoy en nuestro primer programa, y te esperamos en muchos más programas de este canal de televisión hablando de música también, ¿no? Bueno, pues gracias a vosotros y a los televidentes, pedirles disculpas por las tonterías que os he dicho, que seguro que han sido varias. Pues muchas gracias también, Esteban Novillo, compañero Gracias. periodista. Gracias, Teresa, y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima edición. Y a todos ustedes que sigan viendo Déjate de Historias Televisión, les esperamos en la próxima edición de nuestro primer programa.